Hola, ¿qué tal? Saludos a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla aquí en este podcast compartido que es de todas y todos ustedes. Hoy estamos muy contentos y contentas de recibir aquí en nuestro espacio a nuestra estimadísima ministra Yasmín Esquivel. Ministra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, senadora Julieta Ramírez, muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes el día de hoy. Gracias. Para nosotros era muy bonito, interesante que pudiéramos hacer un diálogo público abierto, nada de que en lo oscurito como suelen reunirse algunos y que luego se filtra, sino abierto porque usted representa pues al Tribunal Constitucional importantísimo que es la cabeza del Poder Judicial, nuestra Suprema Corte de Justicia. Y pues por el otro lado estamos por acá legislando el tema de la reforma al Poder Judicial, entonces nos parecía muy interesante que pudiéramos abrir un diálogo entre dos poderes, a lo mejor sin tanta formalidad como sería un diálogo institucional entre los poderes, pero sí con la seriedad para conversar un poco con la gente sobre esta situación que hemos estado viviendo, este panorama, ayudar a esclarecerlo porque en ocasiones ha estado nublado, en ocasiones muy tenso, en ocasiones muy intenso también. Y su presencia nos va a ayudar a esclarecer aquí el panorama sobre todo lo que ha sucedido, particularmente al interior y en las entrañas de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial. Así que nuevamente le agradezco que esté por acá y que charle con todas y todos nosotros. Yo le quería preguntar algo, ministra. Cuando usted llega a la Suprema Corte de Justicia, ¿imaginó que iba a vivir todo esto? ¿Ya era consciente de que venía una reforma o todavía no? Y preguntarle si imaginó que se iba a venir esta avalancha nacional por transformar el Poder Judicial. Llego yo en 2019. Llego yo propuesta por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de 24 años en el tema de impartición de justicia y 40 años en el servicio público, tengo la más alto honor de mi vida de ser propuesta en una terna por el señor presidente y aprobada por la mayoría calificada en el Senado de la República. Para mí, como lo he comentado en otras ocasiones, además de ser el más alto honor de mi vida, me dio la posibilidad y me ha dado la posibilidad de revisar todo lo que requiere el Poder Judicial, esta transformación que necesita el Poder Judicial, estos cambios que son urgentes, porque hoy no puede ser que siga la ciudadanía distante de sus autoridades judiciales, que siga la ciudadanía exigiendo justicia, que los procedimientos son eternos, son largos y que las personas no encuentran ni sienten a sus juzgadores cercanos a ellos. Como lo vivimos nosotros, en el 2019 apenas estaba el presidente, entonces López Obrador, hacía un llamado al Poder Judicial a que se autorreformara en ese entonces. En ese momento, el señor presidente hacía un llamado permanentemente para que sea el propio Poder Judicial el que se autorreformara, el que se diagnosticara y el que revisara todo lo que debiera cambiar. Sin embargo, siguieron permaneciendo las cosas como siempre se habían efectuado y con los mismos deficiencias que marcan las encuestas, las estadísticas, y basta escuchar a la población para saber todo lo que se requiere. Incluso se hizo un intento por revertirse, ¿cierto? Porque sabemos que el ministro presidente en su momento, Saldívar, intentó hacer algunas reformas al interior del Poder Judicial. Llega la ministra Norma Piña y hay una clara línea para revertir lo hecho anteriormente. Y desconozco ahí si con una intención, digamos, no tan favorable con el objetivo de decir esto, el Poder Judicial es mío, porque así se percibe desde el exterior. Porque además, recordemos que la ministra Norma Piña, como presidenta del Poder Judicial, es también presidenta del Consejo de la Judicatura, que es donde ahí se mueve la administración, donde se mueve según la supervisión de los jueces. Entonces, llegan pues fortalecida en términos administrativos y demás. Y la impresión exterior es que ella dice, no, a mí no me van a estar diciendo que tengo que andarle cambiando al Poder Judicial. Incluso lo revierte y detiene el
proceso de transformación interna que se había intentado, ¿no? Efectivamente, el ministro Arturo Saldívar inicia un proceso de cambio y de transformación al interior del Poder Judicial, en donde se llevaron a cabo políticas y normativas, acuerdos muy importantes acerca de las deficiencias que él como presidente del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial advertía, como es el caso las relaciones familiares que existen al interior del Poder Judicial, que ha sido muy grave, muy señalado por organizaciones de todos los partidos políticos y de todas las ideologías. Esta situación que se da de nepotismo, de algunos casos de corrupción que no han sido sancionados y toda esta serie de deficiencias que ve el ministro Arturo Saldívar y que trató de cambiar en el tiempo que estuvo él. Posteriormente llegó la ministra Norma Piña y revocó algunas de las disposiciones que se habían iniciado, como efectivamente usted lo señala, senadora, y entonces este revocamiento de algunas disposiciones generó que viniéramos en un retroceso. Pero lo más grave no fue tan solo eso, sino el rompimiento que se da con los otros dos poderes. Desde el momento que llega, ella decide romper en una falsa idea de lo que es la independencia y la autonomía judicial, porque interpretó la autonomía y la independencia como un divorcio con los otros dos poderes, donde ya las relaciones políticas no tenían ninguna importancia y lo único que para ella tenía relevancia es que no hubiese injerencia dentro del Poder Judicial Federal. Este rompimiento, esta falta de entendimiento político de la ministra Norma Piña va generando la raíz del problema que tenemos hoy. Esto inclusive, esta posición que ella adopta es lo que da origen incluso a la reforma al Poder Judicial que hoy estamos ya en el pleno proceso para su implementación, para su ejecución y para que sea algo que resuelva, en parte venga a resolver los problemas de justicia en México. Entonces, esa es la raíz del problema y lo que inclusive justifica que se dé esta reforma al Poder Judicial, dicho en palabras muy claras en la presidencia. Lo he vivido, lo viví con el ministro Saldívar, cuál fue la conducción de su presidencia, en donde había una relación de armonía, e inclusive él alcanzó a sacar una reforma constitucional por unanimidad en las dos cámaras. En el caso de la ministra Piña, no logró ningún diálogo con ninguna de las fuerzas políticas, o quizá con algunas de ellas, pero con la fuerza política mayoritaria y con el titular del Ejecutivo Federal en ese entonces, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, lo único que hizo fue un rompimiento absoluto de las relaciones que debe haber siempre entre poderes para buscar el beneficio de los mexicanos. Y de hecho es interesante porque también le pudiéramos entonces atribuir a la ministra Piña que ese rompimiento justifica la necesidad de la reforma e incluso, por ejemplo, todos recordamos esta escena donde la ministra Norma Piña no se levanta siquiera a saludar al presidente López Obrador e independientemente que sea una cordialidad política y como personas, como seres humanos, saludas, te levantas, te saludas y ya está. En política, por lo general, y como representantes de los poderes, pues simboliza una ruptura marcada y lo transmite de manera pues muy clara, ¿no? Pero también pudiéramos decir entonces que ella incluso ayuda a que se evidencie la necesidad de la reforma y enciende los ánimos de la gente, porque algunas de las críticas que siempre se están manifestando entre los opositores que dicen esta reforma no se dialogó. Bueno, desde que llegó el presidente López Obrador insistía en una reforma al interior del Poder Judicial. Que se revierte la intención de empezar a transformarlo, entonces empieza la necesidad seria y el planteamiento serio sobre la mesa de decir vamos por una reforma al Poder Judicial. Ahora, eso nosotros lo empezamos a vivir desde el 2021. En ese entonces yo estaba dentro de la Cámara de Diputados y desde el 2021 veíamos que
era necesaria una reforma, empezamos los diálogos, nadie acudía a los diálogos. Yo digo, nos tiraban a loco, nos decían que no, y encima la oposición, los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, estaban en lo que ellos llamaron su moratoria constitucional, que era básicamente como un paro, una huelga, en donde no querían votar ni aprobar absolutamente nada. Entonces, también se cierra el diálogo al interior de la Cámara de Diputados y la de Senadores, donde se supone que son los parlamentos, ¿no? Ante esa perspectiva decíamos, pues, ¿cuál reforma si no tenemos los votos? Y hasta cierto punto a mí me resultó muy aleccionador porque el hecho de que no se tuvieran las condiciones para reformar al Poder Judicial no implicaba que había que dejar de luchar por eventualmente conseguirlo. También era un periodo aleccionador de decir, es tiempo de hacer conciencia, de hacer un llamado y en futuras ocasiones tendremos la posibilidad. Esta lucha colectiva que se ha enarbolado a mí me ha parecido impresionante porque viviéndolo del otro lado hasta me desesperaba y decía, híjole, aquí estamos en los diálogos porque recuerdo que en un periodo de receso de la Cámara de Diputados teníamos que venir a los diálogos en agosto, en junio, en julio, y pues nadie iba a los foros porque decían que pues nunca íbamos a juntar los votos. Entonces hubo un periodo donde, insisto, que nos subestimaron y subestimaron la capacidad de organización de la gente porque se enarbola esta necesidad y efectivamente después llega la elección. La reforma al Poder Judicial fue básicamente el famoso Plan C, la principal objetivo que se tenía y la gente entendió perfectamente que se necesitaba ahora ya no solo ganar las elecciones, sino que necesitábamos las dos cámaras y los votos propios de Morena y sus aliados para que pudiéramos lograr esta reforma, porque la gente sabía que de lo contrario nunca lo íbamos a lograr porque íbamos a seguir en el estancamiento del 2021 al 2024, donde no pudimos aprobar ninguna reforma como la ley eléctrica, la reforma electoral que también intentamos. Entonces ellos solitos fueron evidenciando las condiciones en las que no había diálogo, ni tanto del Poder Judicial, ni de los partidos políticos, y eventualmente se ganan las elecciones y como que apenas ahí, no sé si apenas les empezó a caer el 20. ¿Cómo vive usted el proceso al interior del Poder Judicial de que los ministros se dan cuenta de que ya tenemos las mayorías, las 2/3 partes? ¿Qué se dijo ahí? ¿Qué sensación hubo? Porque usted recordará además que fue histórico, que fuimos diputados, fueron senadores, ya habiendo pasado el proceso electoral del 2024 a la Cámara de Diputados y se hizo el primer diálogo donde estuvo la ministra Piña y estuvieron todos. Entonces se hace el primer diálogo con las tensiones respectivas, pero como que era una especie de, bueno, ya se dieron cuenta que ahora sí hay los votos, ahora sí va a haber diálogo, ahora no va a haber diálogo. Y siempre había muchas preguntas en el aire. Pero usted adentro, ¿cómo vio ese proceso cuando se dan cuenta, cuando despiertan el 2 de junio, el 3 de junio y dicen, híjole, ya tienen las 2/3 partes, ya podría haber reforma al Poder Judicial? Es todo un proceso que se va presentando. Por una parte, yo creo que del lado de la ministra Piña y un grupo de ministros hubo una soberbia excesiva en función de señalar que arriba de cualquier poder estaba el Poder Judicial, fundamentalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos minimizan el poder que tiene el presidente López Obrador, un poder importante que le da a la población, un poder efectivamente, un poder legítimo y legal que le da la población al presidente López Obrador. Creo que se minimizó ese aspecto al inicio de la presidencia de la ministra Norma Piña. Y es donde se dan esta serie de errores y equivocaciones permanentes y tampoco se dio la importancia a la población que estaba apoyando este proyecto. Aquí hay un proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador y que después en los 100 puntos establece y continúa la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y entonces al ver ellos que la gente y la población votó por ese proyecto, pues ahí es donde probablemente
empezó después después del 2 de julio, les empezó a caer el 20 de que ya existía una nueva realidad política que había iniciado en el sexenio del presidente López Obrador, que continúa en el sexenio de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y que ese proyecto de transformación estaba en camino e incluye en ese programa al Poder Judicial Federal, y teníamos que transformarnos. Pero a pesar de ello, creo yo que la forma de ver las cosas por parte de este bloque de ministras y ministros de la Corte en no ver estas realidades es lo que fue cometiendo y justificando esta necesidad de la reforma. Hoy estamos en pleno proceso, ya estamos sobre ella. Apenas hace 2 días tuvimos un intenso debate al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que fue la última batalla que se dio en función de estos bloques. Hasta de una especie de broma decimos el senador Noroña y su servidora que pues todos los días desde que estamos con la reforma son inéditos, históricos, nunca antes vistos. Sí. Entonces ha generado pues de pronto un ambiente de incertidumbre. Sí. Nosotros sabemos que tenemos que continuar con la reforma, que es un mandato popular, pero las trabas que han puesto de pronto nos tienen siempre en un ambiente así medio tenso. A veces cuando decimos, esta ya es la última intentona, viene otra. A veces decimos hasta de broma, no me sorprendería que saliéramos de esta charla y ya tuviéramos un amparo ahí interpuesto, aceptado, o una orden judicial de algún juez. Haciendo una recapitulación, aquí tenemos en diciembre, en mero proceso electoral, se reúne la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, en casa del ministro Alcántara Carrancá con Alito Moreno. Cosa que se filtra inesperadamente, pero es una muestra de cómo planean y fraguan ahí sus intenciones de una manera muy al viejo estilo, además. Luego, después de eso, se gana la elección, tenemos la mayoría calificada y empieza ahora un proceso para intentar que no se nos reconozca la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Insisto, lo que ha hecho la Corte de pronto sería muy peligroso en otro país y sería muy señalable aquí, por fortuna, bendito pueblo que luego sale y señala, juzga y mete alguna especie de presión seria que hace que de pronto tengan que recular. Después de eso, los juzgadores empiezan con los paros. Luego empiezan estas resoluciones raras a partir de los 1,000 amparos que se otorgan y se autoconceden los jueces. El primero fue cuando intenta que se impida discutir la reforma en el Congreso. Y ahí hubo uno raro, chistoso incluso, porque dicen, llegaron a los absurdos extremos de decir, jueces de distrito aceptaban los amparos y luego daban las suspensiones y decían, queda suspendido el hecho de que se pueda discutir la reforma al Poder Judicial en el Congreso. Y luego había otra resolución por ahí que decía, y si se aprueba o si se discute en el Congreso, queda prohibido que se discuta en los congresos locales. Así ya en los absurdos jurídicos extremos. Y luego, después de eso, ahí lo que hizo tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores fue simplemente no reconocer, ni aceptar, ni recibir, si no me equivoco, esos documentos, porque encima son malos para hacer las notificaciones, porque ya vimos lo del QR, ¿se acuerdan? Y luego desconozco ahí cómo fue el tema de la notificación, pero la postura es que no vamos a reconocer la competencia de la Corte para que nos impida discutir en el Congreso una reforma que es nuestro trabajo de todos los días. Bueno, todavía, después de eso, se empiezan a discutir, se hacen la toma violenta del Senado, que nunca antes habíamos visto en el país y que esto fue muy reprochable cuando se le adjudica a Trump en Estados Unidos, por ejemplo, pero aquí en México puede pasar y nuestro Poder Judicial no dice nada e incluso lo valida o lo promueve. Y luego la reforma pasa, se publica en el Diario Oficial de la Federación
dijimos, pues ya pasó la reforma, ¿no? Ya ahora empieza el proceso que va a ser difícil de implementarla. Ah, no, pero vuelven los absurdos jurídicos. Ahora una jueza le ordena a la presidenta de la República que baje del Diario Oficial de la Federación la reforma. Y decía la presidenta Claudia, ¿Cómo se hace eso? Nunca en la vida hemos bajado. Es decir, ahí está el diario oficial digital que todos podemos ver en el internet, pero el diario oficial es un documento. O sea, ¿qué hago? ¿Le quito pedazos o cómo? ¿No? Explíquenme, por favor. Bueno, pienso yo, intentan ponerse de acuerdo a ver a partir de qué recursos sí pueden meterle mano a la Constitución. Deciden que a través del recurso famoso que se llama la acción de inconstitucionalidad, a todas luces ilegal, que fue lo que los tenía votando el martes pasado en el pleno de la Suprema Corte. Y paralelo a eso sale el exministro Cosío diciendo que si no acatábamos esa resolución, que todavía ni se votaba, porque la presidenta Claudia era muy prudente en decir, bueno, voy a esperar a que se haga esa votación y una vez que se haga, ya veremos, para no, digamos, ponernos el guarache antes de espinarnos y para no enjuiciar tampoco a los ministros y ya tacharlos de que van a actuar de manera incorrecta. Esperemos al momento. Bueno, y paralelamente estaba el ministro Cosío diciendo que si no acatábamos nosotros, hasta nos podían meter a la cárcel. ¿A la presidenta? Y de paso a todos los legisladores que aprobamos la reforma. Y digo yo otra vez, ¿y nadie dijo nada? Ni los medios de comunicación, ni los ministros en funciones diciendo, oigan, ¿qué le pasa al exministro con este tipo de declaraciones? A mí me da hasta risa, la verdad, porque en la facultad, cuando yo estudié Derecho, José Ramón Cosío era el ministro que había respetable, que incluso lo teníamos que estudiar en las aulas. Nunca imaginé en esos momentos que unos años después nos iba a querer meter a la cárcel, ¿no? Entonces ha sido un absurdo total, sí, que finalmente nos tiene en lo que pasó el pasado martes, ¿no? ¿Usted cree que ya terminaron ahora sí? Pues en estos casi 2 años de la presidencia de la ministra Norma Piña, creo yo que ella no se dio cuenta del momento político que estaba viviendo, tampoco tuvo idea de la magnitud de la responsabilidad de su puesto. Y estas torpezas políticas generaron esta crisis que tenemos hoy al interior del Poder Judicial Federal, donde se han dado una serie de actos, incluso que han llegado a estos extremos de ilegales, inéditos, ilógicos y no comunes. Por ejemplo, recuerdo cuando en la Cámara de Diputados estaba al frente el diputado Ignacio Mier, invitó a todos los ministros y ministras de la Corte a un evento de conclusiones de unos foros acerca del Poder Judicial y únicamente acudimos la ministra Loreta, el ministro Lainez en representación de la ministra Piña y tu servidora y su servidora. Entonces fuimos los 3 ministros, pero la ministra Piña se rehusó a asistir cuando ella era la representante del Poder Judicial, la titular, que era fundamental que participara en esos foros y que dijera el sí, el no, por qué sí, por qué no, claro, y cuáles son las situaciones que se dan al interior. Y fuera desde ahí la voz que representará al Poder Judicial Federal en función de este tipo de situaciones y escuchar la crítica, pues finalmente también de eso se trata. Después, claro, más tarde, efectivamente, en el momento en que ella, en pleno proceso electoral, se sienta a dialogar con una fuerza política en una casa de las Lomas de Chapultepec, en lo obscurito, en una cena, pero lo más grave, invitar a los magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior a sentarse a dialogar con una de las fuerzas políticas, considero que ahí quedó en evidencia su falta de parcialidad. El juzgador debe ser imparcial. Y esta falta de imparcialidad quedó evidenciada en ese momento que se sienta en lo obscurito con una fuerza política. Y bueno, pues ahí, ¿cómo es posible que la presidenta de la Corte se vaya a cenar con una fuerza política y con los magistrados del Tribunal Electoral a resolver problemas domésticos que se deben resolver pues allá en la oficina de la Corte,
con los magistrados si es que tuviera algún desencuentro con ellos, pero no en presencia de una fuerza política que tiene intereses electorales, evidentemente. Entonces, aquí perdió toda imparcialidad Norma Piña y quedó evidenciada. Y después la pugna de que si era casa del ministro Juan Luis o no. Ya ella dice en una entrevista que es una casa del Instituto de la Cultura, que no es casa del ministro Juan Luis González Alcántara. Ya dijo el ministro Juan Luis González Alcántara en los medios de comunicación que sí es su casa, que se la pidieron prestada. Y bueno, también este tipo de faltas a la verdad y de mentiras, pues hacen poco seria a la titular del Poder Judicial Federal. Y entonces, pues todo esto está arrojando una situación donde la población se da cuenta de todo, de todo lo que está sucediendo. Por otro lado, pasando al tema de las impugnaciones, tenemos el artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que el amparo es improcedente en las reformas constitucionales contra aspectos de orden constitucional. El artículo 61 señala claramente esto. Entonces, al admitir los jueces, algunos jueces, estos amparos en contra de la reforma constitucional, ahí empieza un primer problema, donde los otros poderes dicen nosotros no vamos a acatar algo ilógico, algo ilegal, algo que está fuera totalmente de la norma jurídica, y entonces no respetan las determinaciones de los jueces. Esto puede pensarse que cae en desacato la presidencia. Que era la principal crítica de la oposición. El Poder Legislativo, claro. Exactamente, que estaban en una posición de desacato. Y por supuesto, yo no coincido con el ministro en retiro Cosío en que se tenga que destituir a la titular del Ejecutivo Federal, a los representantes del Poder Legislativo, bueno, pues de una vez a los consejeros del INE, de paso al director del Diario Oficial. Y entonces nos quedamos nada más. Entonces, ¿quién pone las autoridades? ¿El Poder Judicial entonces también? Se queda él solo aquí a decidir qué es lo que va a pasar en nuestro país. Bueno, totalmente desproporcionada el comentario del ministro Cosío. Entonces, aquí tenemos un tema muy interesante. ¿Ya terminamos en las impugnaciones o no? El día martes, en la discusión, el primer tema que se dio, senadora, fue si los partidos políticos tienen legitimación para impugnar reformas constitucionales. Que eso fue bastante de su aportación en la discusión. Es decir, de entrada los partidos políticos no pueden. No pueden impugnar. Pueden impugnar, dice el artículo 105, leyes electorales. Entonces, ellos tienen legitimación para impugnar leyes electorales, pero no una reforma a la Constitución. Además, esta reforma a la Constitución, lo que yo planteé, no es un tema eminentemente electoral. Tiene otros aspectos. Por ejemplo, el salario de los jueces, la devolución de los fideicomisos, los jueces sin rostro, no son temas electorales. Sin embargo, allí la mayoría de los ministros consideró que se trata de una norma electoral. La Constitución. Que la Constitución, sí, que los partidos políticos sí tienen posibilidad de impugnar esta reforma a la Constitución y que es materia electoral. Al determinar 8 ministros de la Suprema Corte que esto es materia electoral, el amparo es improcedente. ¿Qué va a pasar con estos cientos de amparos que están en trámite? Pues todos se tienen que sobreseer, porque ya dijo la Corte el martes que es materia electoral y en materia electoral es improcedente el amparo. Entonces se tienen que sobreseer estos cientos de amparos que están en trámite. Es lo que también a veces decíamos, bueno, ya avanzaron acá con su rollo, pero ya dejaron en claro que no hubo violaciones al proceso legislativo. Ya dejaron en claro que el amparo nunca fue procedente para estas reformas. Sí. Entonces, ya se les hizo bolas el engrudo, a mi parecer. Pero aquí hay un tema adicional, que es el tema electoral, donde ya la Corte dijo que es un tema electoral, entonces el amparo es improcedente. Se deben sobreseer todos estos cientos de amparos. Por lo que respecta a la presentación de un expediente varios, donde se solicitó por parte del presidente del Partido Acción Nacional que interviniera la Corte para efecto de revisar la fórmula de distribución de los RPs, de los diputados de representación proporcional, plurinominales. Al solicitar esto, afortunadamente, la Corte determinó que al tratarse de un tema electoral,
el único y exclusivamente competente para revisar este tipo de situaciones es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral también, en el ejercicio de las facultades que le compete la Constitución, dijo que no iban a someterse a una suspensión que había emitido un juez de distrito, en el cual anteriormente había determinado que no se pronunciara con relación a la distribución de las plurinominales, y esta suspensión, en el momento en que llegó, emitió un acuerdo el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde dijo: nosotros no nos vamos a someter a la jurisdicción de un juez de distrito que acaba de determinar que nosotros no podemos hacerlo. Nosotros, en el ejercicio de nuestras facultades, vamos a determinar el tema de las candidaturas plurinominales. Y así lo hizo, así ejerció su función, así puso en su lugar y en su debida competencia el Tribunal Electoral a cada una de las autoridades, y tanto el Tribunal Electoral como el Pleno de la Corte finalmente dijo que era un tema que debía resolver la Sala Superior, y la Sala Superior así lo hizo. Después de esto vinieron los amparos, que considero que son improcedentes por tratarse de materia electoral. Ya lo dijo la Corte hace 2 días, que es materia electoral, y entonces en esa ruta vamos. ¿Qué queda pendiente? Pues está pendiente algunas controversias constitucionales, está pendiente también una acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Acción Nacional con relación a la reforma que se le ha denominado de inimpugnabilidad o supremacía constitucional. Estos temas están pendientes en la Corte. Sin embargo, el caso de las controversias que están presentadas con relación a la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre y estos expedientes varios que se han abierto con relación a la reforma del 15 de septiembre, evidentemente van a tener la misma ruta que tuvieron este bloque de acciones de inconstitucionalidad que se resolvió el pasado martes. La misma ruta, donde se determine que 4 de los ministros determinamos que es improcedente las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional. Si en ese sentido nos mantenemos como ya votamos 4, así se va a resolver las controversias y los expedientes varios de consulta a trámite que tenemos sobre la reforma al Poder Judicial del 15 de septiembre. No me preocupa, considero que no van a llegar a los 8 votos para poder pretender invalidar alguna parte de la reforma, únicamente tendrían 7. Pero aquí es muy interesante señalar, y como lo dije yo en la sesión, los ministros, 5 de los ministros que hoy integran la Corte, en 2016, estos mismos 5 dijeron que el amparo es improcedente contra acciones presentadas contra reformas constitucionales. En 2016 el partido político Morena y el partido Movimiento Ciudadano presentaron estas acciones de inconstitucionalidad, y el Pleno de la Corte dijo que son improcedentes por 8 votos. 5 de ellos están en la actual integración, y en una nueva reflexión cambiaron de criterio y dijeron: pues ahora siempre sí es procedente la acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales. Y el único ministro consistente con su criterio de 2016 a la fecha fue el ministro Alberto Pérez Dayán, a quien quien en alguna ocasión incluso dijo: yo no soy quien para arrancar hojas a la Constitución. Entonces, el único ministro que tuvo consistencia con sus precedentes, con su voto de 2016 a la fecha, fue el ministro Pérez Dayán. Él no votó diferente a como se esperaba, pero 4 ministros del Pleno de la Corte sí votaron distinto en una nueva reflexión, diciendo que en este nuevo escenario, pues consideraban que siempre sí era procedente. Otra pregunta sobre la situación. Ya en el momento en donde, que fue la cúspide, todavía, ya que querían tumbar la reforma, pedazos de la reforma con esta acción de inconstitucionalidad que se vota el martes, ya en plena sesión intentan ahora que no sean necesarios los 8 votos, porque se dan cuenta que Dayán, pues anticipa, el ministro Pérez Dayán anticipa pues que él no está de acuerdo, entonces se dan cuenta que no van a tener los 8 votos, y en el mismo momento quieren aplicar ahora sí, la Constitución vigente, pero
que esa constitución vigente maneja una mayoría calificada de 6 votos, pero cuando la Corte ya esté nuevamente integrada con el nuevo proceso y en donde la Corte ya no será de 11, será de 9 ministros. Por lo tanto, la mayoría calificada es de 6 y no de 8, en fin. ¿Cómo se vive usted cuando está ahí? ¿Qué siente que en el mismo momento, porque también hubo ahí una disyuntiva donde la ministra Piña se quería ir a receso, y ya no entendimos si quería el receso para acomodar ahí sus números y luego querían un receso medio extenso porque estaban muy cansados y usted les dice, pues con 20 minutos es suficiente, ¿para qué 2 horas o 4 horas de receso? Entonces, número uno, si ustedes ya sabían que Pérez Dayán no iba a acompañar el proyecto de Carrancá, y dos, ¿cómo viven todavía este momento cúspide de la intentona de decir, bueno, vamos a aplicar 6 votos? La improcedencia de la acción, de estas acciones de inconstitucionalidad, como yo lo dije, pues yo preveía que tuviera los 5 votos de los que ya habían votado en 2016, más los de la nueva integración que consideraran que también es improcedente. Entonces, para mí no había duda de que iba a ser improcedente, pero yo pensé que la votación iba a ser mayor por la improcedencia, porque era evidente las posturas que tuvieron en los anteriores años sobre estos temas. Entonces, el ministro Pérez Dayán, para mí no fue una sorpresa cómo votó, porque votó en congruencia. Para mí la sorpresa fue los que cambiaron de criterio. Ahora, cuando señalan que se va a requerir 6 votos, en ese momento, ante esa improvisación que hace la presidenta, donde para invalidar una ley general de tránsito de un estado, así sea el estado más pequeñito o el más grande del país, se requieren 8 votos. Para invalidar una ley de tránsito por el uso del celular si conduces, por alguna situación que se pueda presentar en temas de tránsito, requerimos 8 votos. Era evidente que para invalidar la Constitución se requieren 8, y máxime con una integración de 11. Exacto. Para mí era una cosa obvia, pero ante esa improvisación me pareció de la mayor irresponsabilidad pretender con 6 votos invalidar la Constitución con una integración de 11 ministros. No había una mayoría calificada, era una mayoría simple. Y ante ese despropósito, pues para mí no había duda, y para los demás, varios de mis compañeros no. Sin embargo, quedó la votación 6-5. 6 consideramos que se requerían 8 y 5 consideraron que 6. Es una consideración, me parece, ya es una votación política. Sí, porque a mí me sorprende mucho, porque primero vota Ríos Farjat, la ministra Ríos Farjat, y dice, pues hay una interpretación, quién sabe dónde, entonces yo voto por 6. Bueno, ya lo había dicho, quién sabe cuándo. Y luego sigue el ministro Potisek, si digo bien su apellido. Lainez Potisek. Ajá. Y dice, pues yo no había leído nada, pero voto por 6. Así con ese descaro dice, pues yo no había leído otra, pero voto por 6. ¿De dónde? Mire, estaba viendo yo el Código de Ética de la Suprema Corte de Justicia. Hablaba de los principios de los juzgadores y dice, la objetividad es la cualidad del juez en la que sus actos deben estar apegados a los criterios que la norma dicta, ajeno a sus afectos o desafectos del propio juzgador. Yo digo, híjole, pues hace falta que los ministros, algunos, lean el propio Código de Ética de la Suprema Corte. Pues efectivamente, la objetividad que debemos tener es una de las cualidades del juzgador, y esta objetividad va que debes estar alejado de tus percepciones personales, de tus afectos, de tus intereses, de las fuerzas externas a ti, de partidos políticos, de poderes constituidos, de poderes fácticos, de poderes económicos, de la delincuencia organizada. Hay que estar alejados de todo ello para tomar una determinación muy objetiva. A mí sí me pareció un despropósito esto de los 6 votos, una irresponsabilidad que estábamos asumiendo, y afortunadamente 6 ministros dijimos que se requerían 8 y no se cometió el despropósito de invalidar la Constitución con 6 votos. Imagínense nada más, cuando en cualquier ley general, ley secundaria, código, hemos determinado que son 8, ahora era verdaderamente hasta la propuesta era
algo inusual Sí, y lógico de entrada a la posición. Termina muy enojada la ministra Piña, ¿no? Al final hubo críticas donde decían la ministra Piña no se quiso levantar cuando llegó el presidente López Obrador a un evento y ya estaba muy enojada porque ya algunos estaban guardando sus cosas antes de terminar la sesión, ¿no? En ocasiones llega un poquito más irascible que otros, pero bueno, lo importante aquí es que se resolvió correctamente. Tenemos reforma al Poder Judicial. Yo no veo sorpresas de aquí al 1 de junio, que es las votaciones. Creo que esto ya está totalmente en marcha, está consumado. Claro. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando para que esto funcione bien y funcione bien sobre todo para México. Por fortuna quedó claro ese día que la Constitución no está en negocio, no es parte de una reventa ni de una especie de regateo. La Constitución de nuestro país quedó evidenciado ese día. Por fortuna quedó clara la supremacía de la Constitución y que son los ministros, sobre todo porque el objetivo de la Suprema Corte de Justicia es velar por la Constitución y son los ministros los responsables de ser la vía para que se garantice lo dispuesto en la Constitución, no la vía para que se garantice lo que disponen algunas otras élites, llámense económicas o políticas. Pues así es, senadora. Nosotros cuando protestamos el cargo, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución. No otras normas, no otras cosas, guardar la Constitución. Y en eso tenemos que velar todos los juzgadores del país, en que la Constitución se cumpla y se respete. Y es por ello que en ese camino se debe seguir andando por parte de todos los juzgadores del país y no desviarnos fuera de lo que marca estrictamente la Constitución. Ya quedó eso afortunadamente claro el pasado martes y ya el Pleno de la Corte hizo su trabajo, lo que tenía que hacer. A mí me sorprendía la imaginación y la manera que tenían para decir que ahora sí se podía. Cambio de criterio, senadora. Decían, es que el derecho y las leyes evolucionan y por lo tanto las interpretaciones también evolucionan. Hay que evolucionar todos, ahora sí se puede, ¿no? Que a todo dar. Y se inventaban cada cosa que ya nomás decíamos, ahí viene la maroma, porque... pues porque ya estábamos discutiendo en base de absurdos. Es decir, si es ilegal si nosotros sostenemos que es ilegal de origen, pues ¿qué vamos a estar discutiendo si es cierto eso de que evoluciona la interpretación y los criterios conforme se aplican estos casos concretos? Yo le pregunto, ministra, ¿le ha tocado ver cómo se van fraguando estas intenciones? Es decir, usted va al Poder Judicial, me imagino tiene su oficina, convive incluso con los trabajadores y le suena en Radio Pasillo, quieren hacer esto, va a pasar aquello, ya vienen con esta, es decir, ¿ha visto cómo se van concretando estas intentonas? Sí, por supuesto que nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el Poder Judicial Federal, fundamentalmente en la Suprema Corte. Nos damos cuenta de qué es lo que pasa en todas las oficinas, los pasillos, todo lo que se dice, pero sobre todo, lamentablemente, Norma Piña, al dividir el Pleno de la Corte en un bloque de 8 ministros y aislar a 3 de los integrantes, en ese momento está generando que haya esta división. E incluso ha habido reuniones que son exclusivamente, cuando ella se reúne, pues exclusivamente se reúne con estos 8 ministros, con 5, 6, 7 de ellos se reúne para poder platicar los temas, conversar. Y nosotros estamos totalmente aisladas de los desayunos, de las reuniones, de las invitaciones a tomar café. Y más allá de ello, se ve inmediatamente reflejado en la sesión. Ya vienen en orquesta y ya vienen... preparaditos, enfilados. Preparados, enfilados, entonces ya sabemos cómo vienen 1, 2, 3. Y esto creo que no ha sido sano para la institución, claro, porque es un órgano colegiado donde todas las opiniones son importantes y donde debió haberse abierto. Entonces, este bloque que se fue generando a raíz de la presidencia de Norma Piña es el bloque que ha sido consistente en tratar de obstaculizar el proceso de transformación, el proyecto que se lleva a cabo ahorita en este momento
por la mayoría del pueblo de México, ha tratado de ir en contra de cualquier situación de cambio que se vaya generando. Por ejemplo, podemos ahorita enlistar Guardia Nacional, obras prioritarias, Sí, energía Yo eléctrica. empecé de la elección para acá, del 24, pero anterior a eso era una permanente hostigamiento jurídico para impedir obras El del plan B, Ejecutivo. claro, el plan B de la reforma electoral. Y luego la falta de cuidado en los temas esenciales para el Estado mexicano, como son aquellos aspectos o temas esenciales en materia penal, las extradiciones, la delincuencia organizada, aquellas personas que para el Estado mexicano es importante que se pueda analizar cuidadosamente y que no salgan en libertad por lo que ha costado al Estado detener a algunos delincuentes. Claro, por supuesto. Entonces, toda esta falta de coordinación en todos estos temas y la posición político opositora al gobierno anterior y al gobierno actual ha generado que lleguemos a una crisis dentro del Poder Judicial, no una crisis entre poderes, es una crisis que está al interior del Poder Judicial con un paro de trabajadores, donde los trabajadores no encuentran un liderazgo, ninguna dirección, donde la posición de Norma Piña ha sido ambigua. De un momento se pone en la resistencia y en un momento quiere dialogar. Entonces, sí, esa posición de falta de consistencia, exacto, eso ha generado pues que pase a la historia como la peor presidenta que hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha llegado a estos límites y que tiene en crisis a nuestra institución, a una institución de la que formo parte, que he estado en contacto desde hace 24 años y en la que formo parte hace 5 años. Entonces, sí es importante señalar que todos estos temas se han venido a raíz de todo este tipo de situaciones. Pero regresando al tema de la reforma al Poder Judicial, hoy estamos en su plena implementación. Sí. Ya en este momento está el proceso de inscripción de todas las abogadas y abogados del país que consideren que reúnen los elementos, los requisitos, la prudencia, la independencia, la autonomía que debe gozar todo juzgador y que se pueda inscribir en este proceso de cambio que se requieren jueces y magistrados responsables con la función tan importante de impartir justicia. Cuando llega a nosotros un expediente, cuando llegan las partes, es cuando ya el diálogo se agotó, cuando ya las partes no encontraron una solución, acuden a un juez para que sea el juez el que determine quién tiene el derecho. Y atrás de cada expediente y de cada folder amarillo que vemos en nuestras gavetas y en nuestros archiveros, está el patrimonio de una persona senadora. Está la vida, la libertad, está la custodia de los niños, las pensiones alimenticias, los pagarés, el cumplimiento de los contratos, los problemas que pueden tener inclusive con sus propios gobiernos municipales, estatales, los derechos laborales, los derechos de libertad, en fin, todo esto, temas de libertad de expresión, infinidad de derechos que están detrás de cada uno de los expedientes. Hoy tenemos ahorita abierto este proceso donde las abogadas y abogados de nuestro país se están inscribiendo en cualquiera de los comités de evaluación de los 3 poderes. ¿Y cuál va a ser el éxito de esta reforma? Que estos comités de evaluación analicen cuidadosamente los perfiles, revisen perfectamente los antecedentes académicos, los antecedentes profesionales, la experiencia, la honorabilidad de la persona, para que puedan llevarlos a la boleta. Y que en la boleta el ciudadano sepa que estas personas que están en la boleta pasaron exámenes rigurosos para poder llegar ahí y que cualquiera de ellos pueda ser un magnífico juez, magistrado o ministro. Hoy se trata de eso, que los comités de evaluación hagan un trabajo impecable, extraordinario en estos procesos y estas convocatorias que ya están en marcha y tienen hasta el día 24 de noviembre o 25 de noviembre 24. Para poder inscribirse y participar en ellas, en estos procesos que esperemos que sean un éxito y que sean un ejemplo para México, un ejemplo para el mundo, porque los ojos del mundo están sobre el proceso de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y esto también va a ser un ejemplo para los poderes judiciales locales y para la justicia local, que también tenemos que advertir. Y un tema que no quisiera
dejar de tocar, es que en estos diálogos al Poder Judicial de la Federación, a la reforma al Poder Judicial que la Cámara de Diputados llevó a cabo de una manera, considero yo, exitosa, se plantearon varios temas que el legislativo seguramente trae en el radar y tomó nota. Esta reforma al Poder Judicial abre brecha, abre el camino de otras reformas que tienen que venir después en materia de investigación del delito, prevención, el tema de policías, el tema de ministerios públicos, el tema de atención a víctimas, que es fundamental. Se tiene que analizar, se tiene que revisar, se tiene que proponer la reforma constitucional correspondiente, evaluar si el sistema penal acusatorio está dando los resultados esperados que se inició en aquel momento, si esta evaluación ha sido positiva o hay que ajustarlo. También el sistema penitenciario, cuántas personas están privadas de su libertad y que tienen más de 2 años esperando sentencia y no tienen sentencia porque los procesos son largos, porque los jueces penales están rebasados en sus oficinas, o bien porque las leyes son anacrónicas, o porque el amparo no se ha tenido el debido cuidado y el juez local no puede dictar sentencia por la infinidad de amparos que están presentando las partes. Todo eso se tiene que analizar y revisar para que podamos tener un sistema de justicia en México que realmente responda a la gente y que sea un sistema de justicia de puertas abiertas. Una justicia que llegue a todas las personas, no tan solo a los que tienen, senadora, dinero para pagar un abogado, recursos económicos para contratar una asesoría legal, sino también el sistema de justicia llega a las personas más alejadas de las poblaciones, aquellas personas que no tienen acceso para pagar, a veces ni siquiera el transporte para llegar a la cabecera municipal o al próximo núcleo de población, sino tengamos esa justicia itinerante, que vaya a aquellas poblaciones que también requieren de justicia, que tienen temas de regularización territorial, temas de tenencia de la tierra, temas de violencia intrafamiliar, temas de pensiones alimenticias o de registro de sus hijos, en fin, cantidad de problemas de justicia en los lugares más alejados. Hoy necesitamos la justicia de puertas abiertas, la justicia cercana a la gente y una justicia para todas y todos. Le quería preguntar sobre el tema de los trabajadores del Poder Judicial y sobre los pendientes posteriores a la reforma que usted ha abordado muy bien, porque es verdad, una de las principales críticas que se le hace a la reforma al Poder Judicial es que no aborda todavía que si hay un planteamiento que en un futuro muy próximo empecemos a reformar las fiscalías, los ministerios públicos y todo lo que usted acaba de mencionar muy acertadamente sobre el sistema paralelo al Poder Judicial. Lo que pasa, digamos, antes de que un juez reciba un expediente, ¿no? Por ejemplo, usted ahora que hablaba de la liberación de delincuentes, nos pasa en mi estado, en Baja California, que dicho sea de paso, nuestra ministra, así es, nuestra ministra tiene familiares por allá, entonces nos sentimos paisanas. Era de Mexicali, Baja California. Mi papá, que en paz descanse, era de Mexicali, Baja California, Cachanilla. Así es, entonces casi paisanas la ministra y su servidora. Total que vienen varias reformas secundarias que quieren abordar también todo eso. Y particularmente lo que le quería comentar de los trabajadores al Poder Judicial, ¿a usted se le han acercado? ¿Los conoce? Porque creo que debemos de distinguirlos. Si no me equivoco, usted nos lo puede aclarar mejor. Los trabajadores del Poder Judicial y los juzgadores, porque una cosa es que los trabajadores se sientan con angustia, porque primero fue la angustia de que se les iban a quitar los fideicomisos y que cuando se les quitaran los fideicomisos iban de paso todas sus prestaciones salariales y laborales y seguros. Y luego vino otro temor, no sé, infundado por quién o fundado por quién, de simplemente el temor genérico a la reforma al Poder Judicial, que iba a haber despidos masivos y demás. A mí me tocó la ocasión de platicar con numerosos trabajadores del Poder Judicial, y de hecho varios de ellos eran mis compañeros en la facultad. Entonces, de manera genuina, reconocí en ellos una angustia real de temor de su manutención, de su familia, su trabajo. Entonces, en esa parte, cuanto a los trabajadores, creo que debemos
abrir las puertas, ser muy empáticos y tratar de aliviar sus presiones. Y por otra parte está la legitimidad o no del paro de los jueces, magistrados y ministros que se van a paro, y muchas partes nublosas que yo le digo, porque ahora nos aclara usted y hemos entendido un poco mejor, porque un día están en paro, otro día sí promueven estos amparos, estas suspensiones. Otro día se circuló un video donde los propios juzgadores tenían la intención de ya reanudar actividades, pero eran hostigados por otras corrientes que les decían, no, todavía no, estamos en contra de esto. Entonces, al final del día es una situación que pone a todo el país en alerta, y supongo que hay manifestaciones muy diversas en diversas regiones de todo el país. Y por el otro lado, la ministra Piña, sin una postura clara de cómo conducirlos. A mí me parecía que ya había una especie de desorden al interior, de no ponerse de acuerdo y no saber qué línea seguir, porque también he tenido la posibilidad de tener alguna relación cordial y comentarios de algunos jueces, magistrados, que se acercan de forma genuina a decir, oye, nosotros sí queremos trabajar. O quienes dicen, miren, yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quita que mis intenciones de seguir sirviendo al Poder Judicial se mantienen. Por lo tanto, las cosas cambian y hay que adaptarse al cambio. Hay quienes sí están de acuerdo, jueces y magistrados que están de acuerdo y dispuestos a participar en el proceso, pero que sienten presiones al interior del Poder Judicial por no trabajar por los intereses de quien ya sabe quién allá, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo le ha resultado a usted toda esta situación con los trabajadores ahí al interior? ¿Se le han acercado? Sí, por supuesto, he tenido comunicación con diversos grupos de trabajadores del Poder Judicial Federal, y ellos, pues, con una legítima preocupación, plantean esto de que se pueda ver afectados sus salarios y prestaciones. Aquí tenemos dos aspectos que me parece importante destacar. El tema de los trabajadores. Hay un gran descontrol, hay una confusión, no existe una línea que pueda permitir que haya armonía. Armonía porque no ha habido tampoco este liderazgo para poder resolver el problema, y tenemos un gran descontrol y desconocimiento y falta de información o información incorrecta al interior. Los trabajadores del Poder Judicial Federal están protegidos en la reforma al Poder Judicial. El artículo 10º transitorio señala que no se verán afectadas sus sueldos ni sus prestaciones, e inclusive también menciona que las condiciones generales de trabajo que establecen una serie de prestaciones para los trabajadores del Poder Judicial Federal se van a mantener intactas. Esto es como paréntesis, muy importante. Yo decía, es que no obstante que la reforma en ninguna parte dice nada de los trabajadores, tuvimos que agregar que efectivamente los recursos siguen garantizados y que no iba a haber ningún perjuicio a las y los trabajadores. No obstante que la reforma no dice nada al respecto, tuvimos que agregar que eso iba a mantenerse inalterado con el objetivo de intentar buscar la armonía y la tranquilidad de todos ellos. Efectivamente, los trabajadores que se han dedicado a la impartición de justicia pues merecen ser tratados con justicia. Y esa justicia los legisladores los legisladores tuvieron el cuidado de establecer en el transitorio que no se van a afectar los derechos de los más de 50,000 trabajadores que hay en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, es importante recalcarlo para que ellos estén tranquilos. Ahora bien, la carrera judicial, que los trabajadores dicen es que vemos coartada la carrera judicial. No, la carrera judicial se mantiene de acuerdo a la Constitución, y esa carrera judicial va a formar parte del expediente que los comités de evaluación van a analizar y van a revisar también si esa persona viene de carrera judicial, si ya tiene el conocimiento, la expertise para ser juez o magistrado. Sin duda alguna les va a ayudar. Entonces yo no veo temor que deben tener los trabajadores del Poder Judicial Federal, y de esa manera se lo he estado transmitiendo a las diferentes organizaciones que se me han acercado y me han preguntado acerca de todo esto y sus derechos que
que les preocupan. Sus derechos en condiciones generales de trabajo que están establecidos están protegidos totalmente. Ahora, por lo que respecta a los juzgadores afortunadamente, muchos de ellos han entendido esta nueva situación de nombramiento y la reforma les permite el pase automático a la boleta. Esto quiere decir que ellos van a aparecer en la boleta para poder también ser votados por el circuito judicial al que corresponden o por la entidad federativa a la que corresponden. Y en ese sentido ha habido cantidad efectivamente de expresiones que van a participar. A mí me da muchísimo gusto que participen en la boleta. Lamento que algunos hayan declinado o la gran mayoría haya declinado para participar en la boleta, pero aquí los juzgadores tienen varias ventajas. Una de ellas, en caso de que no participen, se les dará su liquidación correspondiente a 3 meses más 20 días por año, de acuerdo a lo que establece la ley. Y se en les condiciones va a dar vigentes. y en las condiciones vigentes, que son los sueldos elevados. Así es. Y en estos sueldos elevados, en estas condiciones, ellos pueden llevarse su liquidación correspondiente, y aquellos que tengan derecho a lo que es la pensión complementaria, este es no tan solo la pensión del ISSSTE, sino una pensión adicional, también se les va a reconocer esta pensión adicional, esta pensión complementaria, para que esté establecida en los presupuestos de egresos del Poder Judicial en los próximos ejercicios. Está establecido y protegido para 2024 y estará protegido en los próximos presupuestos. Por eso la reforma dice deben devolver lo que tienen guardado, que son cerca de 24,000 millones. Y en los presupuestos se va a proteger los derechos de los jueces y magistrados que tienen a la pensión complementaria. Así es como los jueces tienen 3 ventajas. Una, poder participar en la próxima elección de manera automática. Segundo, optar por su liquidación. Y tercero, o por su pensión complementaria, aquellos que tienen derecho ya a la pensión. Entonces, los jueces y magistrados tienen una protección también adicional. Y yo le diría a los jueces y magistrados que aquí lo importante es que ellos, los que les toca 2025 o 2027, puedan participar en esta elección que se da el domingo 1 de junio. Ministra, la pregunta del millón. ¿Va usted a participar en el próximo proceso electoral de elección a jueces, magistrados y ministros? Sí voy a participar. He aceptado ya el pase automático a la boleta, toda vez que teníamos para declinar hasta el pasado 31 de octubre. Yo no decliné porque voy a pasar automáticamente a la boleta. Me interesa seguir participando en la impartición de justicia. Una obligación que tiene el Estado mexicano de otorgar a sus ciudadanos es la impartición de justicia. Seguiré participando. Para mí, la justicia cercana a la gente, de puertas abiertas, una justicia que vaya y se acerque a todas las personas, es la justicia que necesitamos hoy. Una justicia para niños, niñas, adolescentes, para las mujeres. Por cierto, hablando de mujeres, quiero felicitarles porque hayan aprobado la reforma a la igualdad sustantiva, una igualdad que había sido un sueño esperado para nosotras las mujeres, que ya se establece a partir de que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, envió la iniciativa constitucional para que haya esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Parece fundamental. Había sido un sueño, hoy se logra, está próxima a publicarse, y entonces seguiremos trabajando para que esa igualdad sustantiva se haga realidad. No, y de hecho, dentro del Poder Judicial, las cifras todavía, la brecha de género es muy importante y es un tema de lo que poco se habla con tanto nublamiento en cuanto al contenido de la reforma, porque aquí tenemos los datos. Persiste una importante brecha de género porque todavía en el 2022, digamos que los ministros, pues al fin del día son 11. Entonces, sí está paritaria la cosa, pero en cuanto a jueces y magistrados, el 72% son hombres y apenas las mujeres solo un 28%. Algo muy positivo de la reforma al Poder Judicial es que se va a garantizar la paridad en este poder. Esta reforma al Poder Judicial tiene grandes ventajas. ¿Cuáles ventajas veo yo? Uno, efectivamente pretende disminuir esta brecha de género porque ha sido el único poder que se ha rezagado en el tema de la paridad.
Efectivamente llegamos al 25-28% en la presencia de mujeres titulares de juzgados, magistraturas y ministras, solo al 25%. Exacto. Dicho sea de poco. paso, con el presidente Andrés Manuel López Obrador llegamos 4 mujeres a la Corte. Así es. La mujer número 12, 13, 14 y 15, cuando históricamente ha habido 500 hombres y solamente 15 mujeres. En la Suprema Pero Corte 4 de ministros. ellas nombradas por el presidente, propuestas por el presidente Andrés Manuel Así es, López mandaban Obrador las ternas de puras mujeres. en así su es. compromiso con el tema de la paridad. Es cierto. Y que se avanzó muchísimo en el Pleno de la Corte. Hoy por eso tenemos 4 ministras y una más que ya estaba, 5 mujeres en el Pleno de la Corte de 11. Y el otro tema, esta brecha de género que se va a ir disminuyendo, es fundamental la presencia de nosotras en estos órganos de impartición de justicia y ventajas que tiene la reforma al Poder Judicial Como en el la caso transparencia. de Querétaro, que acaba de suceder, donde querían revictimizar a una niña de 14 años que había sido Bueno, violentada. eso fue una barbaridad. Tiene que Es haber una cosa gravísima que sucedió. Híjole. Y se tiene que fincar responsabilidad a los que tuvieron que ver en este tema de poder someter a una menor de 14 años a toda esta revictimización. Sí, y no todos los juzgadores hombres, dudo que no haya juzgadores hombres que tengan perspectiva de género, seguramente, pero si llegan más mujeres y vemos tantos casos de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, el hecho de que haya mujeres juzgadoras va a ayudar a que en las familias se les garantice la justicia. Necesitamos perspectiva de género en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo. Claro, además de que nuestra presencia también reivindica una deuda histórica con nosotras las mujeres, independientemente de que tenemos una sensibilidad en ocasiones distinta con relación a los temas fundamentalmente de género. Ministra, ¿usted qué le diría, volviendo al tema del proceso electoral, usted qué le diría a aquellos jueces, magistrados, ministros, población en general, que siguen con el fantasma de que los jueces, magistrados, ministros tienen que envolverse en aislarse más bien en esta independencia judicial? Y todo esto que pudiera ser como algo así como hacer campaña, salir, mostrar quiénes son, dar a conocer su historial, su trayectoria, acercarse a la gente en un posible proceso de campaña que veremos cómo lo estipula el INE. Pues, ¿qué le diría a estos temores? Porque si bien es cierto que nunca antes se había votado en México por ninguna autoridad juzgadora, pues todavía hay como mucha incertidumbre y confusión, dudas de qué va a pasar, cómo va a ser la campaña de los jueces, magistrados y ministros. Digo, a mí se me haría muy positivo. Pienso en un caso hipotético un poco grande, pero decir, si me toca la puerta una jueza, una magistrada, pues con mucho gusto le voy a abrir la puerta para ver qué tiene. Y además, esta posibilidad de que los juzgadores puedan acercarse a la población y decirles, ayudar en el proceso de explicar qué hacen en el Poder Judicial, cómo mejorar las asesorías jurídicas, la gente, es la principal. Los que estamos en el legislativo, pues se supone que nos tenemos que pasar mucho tiempo en territorio y los problemas jurídicos de la población en general son muy fuertes y en todas partes. Y es verdad, hay una verdadera preocupación. Creo que va a ayudar mucho a que se sensibilicen los juzgadores y vean la otra parte, cómo no nada más que llegue el expediente, que digo, bastante trabajo debe ser eso, pero salir, palpar la realidad y enfrentar cara a cara los problemas de la gente, los problemas jurídicos, creo que definitivamente va a transformar la percepción del juzgador de cómo tiene que impartir justicia y con la sensibilidad de las sierras, la sensibilidad de las colonias, de las montañas, a donde difícilmente llega la justicia, ¿no? ¿Qué le diría yo a los jueces y magistrados y ministros, a los juzgadores de nuestro país? No hay que tener temor al escrutinio público. Hay que, de acuerdo a las reglas establecidas en el título 9 de la Ley JIPE, pues hay que avanzar en ello. Hay que revisar qué es lo que se permite. El uso de redes sociales, pues abramos el espacio a redes sociales. Tenemos mucho que decir los juzgadores de todo el país.
El caso de entregar volantes con papel biodegradable. Bueno, pues caminar las calles y revisar y platicar con la población que podamos tener en estos 60 días, que será el proceso de campaña. Y entonces poder acudir y explicarles, como bien decía usted, senadora, todo lo que hace un juez, la importancia que reviste el papel del juzgador en la sociedad. Eso es importante, y decirle a los juzgadores, atrevámonos, avancemos, caminemos sobre estas nuevas reglas. Todo cambia. Es un proceso de transformación que tenemos que llevar a cabo y vivir. Entonces, las ventajas también, hay una gran transparencia en el tema de la reforma al Poder Judicial, el tema de la austeridad, en cuanto a que ahora sí nadie puede ganar más que el presidente, y se reformó inclusive el artículo 94 en cuanto a la irretroactividad de los salarios de los jueces y magistrados. Entonces, tenemos ese tema de austeridad, tenemos este tema de participación democrática, donde ahora la población se podrá manifestar y conocer quiénes son las personas que están participando, y todo esto nos lleva finalmente a un resultado. ¿Qué es lo que queremos? Mejor justicia para México. El compromiso que nosotros hacemos con la población mexicana, con los jueces y magistrados, es lo más importante. Abramos las puertas, escuchemos a todos, que haya esta inmediatez que se requiere entre el juzgador y la población. Las personas lo mínimo que quieren es que sean escuchadas por el juez, quien va a decidir si tiene o no tiene la razón, y que esa resolución vaya perfectamente sustentada si le dan o no le dan la razón, para que entonces tengamos una mejor justicia en México, tengamos una justicia de puertas abiertas, y esta reforma lo que pretende es llegar a eso, a una justicia para todas y todos. Me da mucho gusto escuchar eso en palabras de usted, ministra. Muchísimas gracias por este espacio y por permitirme estar en este trabajo tan importante que están haciendo, y sobre todo esta armonía que debe haber entre legisladores y juzgadores para poder avanzar. Y finalmente, nada más un tema que quiero tocar. Comentó usted hace un momento el tema de la liberación de los delincuentes cuando el juez considera que no reunió los requisitos suficientes para poderse considerar responsable la persona que está ahí. Es importante señalar que debemos tener comunicación entre juzgadores, ministerios públicos y policías, porque la falta de coordinación entre las tres instituciones, la falta de criterios comunes entre las tres instituciones ha generado este alto índice de impunidad que tenemos hoy. Ha sido parte del índice de impunidad en cuanto a que no existe esta coordinación ni comunicación entre el policía, que es el primer respondiente, el Ministerio Público, que le toca investigar, y el juzgador, a quien le toca determinar la responsabilidad de los imputados. Y en este sentido, creo yo que eso es lo que ha faltado. También tenemos que avanzar en esta armonía que debe haber entre poderes. Hoy le digo una cosa, senadora, el diálogo es fundamental para avanzar en la solución de los problemas de México, y queremos una justicia para todas. Ministra, me ha dado mucho gusto que haya aceptado la invitación a conversar, a tener este diálogo abierto, transparente, público, que la gente pueda conocer las impresiones, las entrañas, cómo se vive también dentro del Poder Judicial, para que poco a poco le vayamos quitando esos estigmas. Creo que para todas y todos es sumamente importante que el Poder Judicial abra sus puertas, y en esta tarea podemos contribuir absolutamente todas y todos los mexicanos. Y sé que cada una de nosotras lucha desde trincheras distintas, pero que nos une la convicción por la justicia y por los derechos de todas y todos los mexicanos. Ministra, sé también que usted además ha sido en ocasiones señalada y ha sido pues víctima de intenciones y pretensiones, en nuestro juicio, con un propósito político muy definido, muy claro, y usted ha resistido esos embates ante las presiones y ante las viles intenciones de algunos actores. Entonces la realidad es que
siempre ha sostenido su firmeza a la Constitución, a las y los mexicanos, y yo sé que el pueblo de México se lo sabrá reconocer, ministra. Muchas gracias. Gracias por este ejercicio público y de transparencia. Efectivamente, nos da fortaleza el ver que el pueblo de México sabe, conoce quiénes somos, y nosotros, las instituciones y los que trabajamos al frente de ellas, tenemos que abrir nuestros espacios, nuestras puertas, que seamos como una caja de cristal, para que pueda la población saber quiénes somos y vernos. Y bueno, pues en esa ruta y en ese compromiso con México seguiré trabajando. Gracias también por el espacio y por platicar con todos los televidentes de este podcast. Así es, la verdad es que pudiéramos aquí platicar toda la tarde de tantos temas pendientes, sí, dudas, y también de su trayectoria, pero se nos ha acabado un poquito el tiempo. Sé que tiene más ocupaciones y les agradecemos a todas y todos los que ven este programa, este podcast, por su confianza. Los queremos mucho. Un abrazote. Gracias nuevamente. Gracias, senadora Julieta Ramírez. Gracias a todos.